Me voy a sentar con la niña interior de una mujer caribeña, artista, compositora, cantante. Lleva a su pueblo a donde quiera que vaya. Representa de una manera contundente a nuestro país. Y además es mamá de 3, incluso de gemelas. Bienvenida, Adriana Lucía. Yo no sé por qué estoy contando tanta infidencia, qué horror. Tú has sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad. ¿Quién te contó eso? Entonces mi papá le pareció espectacular hablarme como un caballo. O sea, primera vez que me preguntan esto. Terrible, a mí me pegaron un montón. Vi unos videos míos de niña hablando y decía cosas que se volvieron realidad. Mi primer sueño era trabajar en un circo. Debo aclarar que estaba inicialmente embarazada de 3, así que no me toquen porque se preñan. Yo lactaba a las 2, siempre fui una vaca lechera y no una vaca cualquiera. Entonces, la gente todo lo critica. Me dijo, hola, ¿por qué le hace eso a su hijo? Imagínate, tan sapo. Que ni siquiera... Horas de terapia para poder resolverlo, pero aquí estamos y seguimos caminando. Ya hicimos muchos procesos de perdón. Mariposa vagarosa, rica en tinte y en donaire, ¿qué haces tú de rosa en rosa? ¿De que vives en el aire? Yo de flores y de olores y la espuma de la fuente y del sol resplandeciente que me viste de colores. Sin Reserva, con José Fernando Patiño, el podcast. Hay personas que no necesitan presentación y Adriana es una de ellas. Todos hemos escuchado su música, todos nos hemos gozado sus canciones, pero además todos también nos sentimos orgullosos porque ella acaba de llegar también, imagínate, desde Nueva York. Acabas de llegar desde Nueva York, ¿no? De representar a nuestra tierra. Ella no sabía que yo tenía esta foto. Tengo fuentes muy importantes. Y vamos a comenzar con nuestra entrevista, Adriana, y siempre hacemos algo en Sin Reserva y es cerremos los ojos. Te pido que cierres los ojos. Y vas a devolverte en el tiempo a esa niña de 4, 5, 6 años que nació en El Carito, por allá en Córdoba, a esa niña que jugaba y recorría esas calles, a esa niña que nació acompañada de familia extendida, de sus hermanos también. Inicialmente tu hermano fue el que te recibió y luego, casi 4 años después, llegó Martina la Peligrosa. Y estando en ese mood, quiero que veas atrás esta foto y me digas qué ves en los ojos de esa niña. Yo conservo la misma pasión, súper apasionada, con ganas de cantar y de alegrar a la gente. Esa era mi emoción de niña. Cuando tú cierras los ojos y empiezas a recordar esa niña que fuiste, ¿qué sentiste? ¿Qué sientes cada vez que te devuelves a ver esa niña y sobre todo que hoy lo ves reflejado en los ojos de tus hijos? Yo siento que le cumplí a esa niña. Siempre soñé con ser cantante, con seguir cantando, alegrar la vida de la gente y he cumplido muchas cosas. Es curioso porque he visto algunos videos míos, yo nunca no había visto, y vi unos videos míos de niña hablando y decía cosas que se volvieron realidad. Ajá. Cosas qué bonito porque es como una programación neurolingüística. A mí me pasó lo mismo. Como que lo que soñamos con tanta fuerza y con tantas ganas desde chiquitos se hace realidad si realmente es lo que tú quieres, si realmente es tu pasión. A mí me dijeron que a ti te decían la tordilla o la mona. ¿Quién te contó Cosas eso? tengo. ¿Cómo era esa tordilla? ¿Cómo recuerda la personalidad de la tordilla? Ya voy a explicar por qué dicen así. Pausa. Contamos contigo para crecer. Suscríbete y conecta Sin Reserva. Ahora sí, dale play. A mí, en mi casa, en mi familia me dicen la mona. Evidentemente, pues por haber nacido rubia, uno le dice mona. Entonces, los caballos
que son monos, son Sí. caballos tordillos. Ajá. Entonces a mi papá le pareció espectacular hablarme como un caballo. O sea, primera vez que me preguntan esto, papá, por favor. Y me decía así, entonces mi papá me empezó a poner la tordilla, la tordi, o sea, mejor dicho, todos los derivados, pero en general en mi casa todos me dicen la mona. Yo creo que soy lo que soy gracias a mi infancia. Yo tuve una infancia, además, yo era como yo vivía en la casa de mis abuelos también, Sí. con mis papás, y tenía 2 tíos jóvenes que me patrocinaban todo. Entonces Ajá. yo tuve una infancia muy libre, muy llena de todos los juegos posibles, y mi primer sueño era trabajar en un circo. Sí. Yo soñé con trabajar Ser en el circo. estrellita de Córdoba. Sí. Ah, también me lo sabía. Entonces, imagínate tú esa libertad de hacer todo lo que quería hacer. Yo quiero tirarme tal cosa, listo, te tiras. Vamos a hacer todo lo que yo soñaba. Esos tíos alcahuetas me hacían posible. El comité de aplausos con el que creciste, que también obviamente cuando uno tiene eso en la casa, realmente lo impulsa a uno muchísimo a ser quien quiere ser, porque muchas veces también ese comité de aplausos se vuelve esas personas que reprimen constantemente lo que el otro quiere ser. Por ejemplo, yo pensaba en estos días que yo nunca fui experto en fútbol ni he jugado bien fútbol, pero ahora mis mellizos están como con ese afán del fútbol. Y yo pensaba, a la hora que ellos quieran ser futbolistas, ¿yo qué voy a hacer? Ellos hoy en día piensan que yo juego súper bien fútbol y soy el héroe, pero se van a dar cuenta en algún momento que yo no soy un súper jugador de fútbol. ¿Ya se están dando cuenta? No lo cuentes. No, mentira. Yo creo que es mejor, ¿sabes? Porque también he visto, por ejemplo, en la música, que muchos padres quieren vivir sus frustraciones a través de los hijos. Y son muy crueles a veces, porque quieren que los hijos cumplan el sueño que ellos no cumplieron. Cuando tú ves un papá que grita y mejor, no estoy hablando de exigencia, de disciplina, yo soy súper exigente y súper disciplinada, pero cuando ya se pasa la violencia, otro tipo de cosas, te das cuenta que él soñó con ser futbolista y probablemente hoy en día ni se mueva. Y están las mamás y los papás viviendo esos sueños a través de sus hijos y no es justo. Porque independientemente que ellos sean nuestros hijos, tienen sus propios sueños y tienen sus propias metas y creo que como padres estamos para descubrirlos. A mí me pasa al revés. Le veo a mi hijo mucho talento, por ejemplo, en la música y no quiero ser como, tiene que ser músico. No, yo lo dejo ser porque también me parece muy complicado uno ahí ponerle a vivir un montón de cosas que realmente son mías sobre la vida de él. Hoy que reconoce Adriana Lucía que tiene de Anoris Llorente, tu mamá. Siempre pensé que no me parecía en nada a mi mamá, porque físicamente me parezco mucho a mi papá y a mi mamá no me parezco en nada, entonces pensé que no y tengo muchísimas cosas de ella. Eso me doy cuenta después de grande. Mi mamá es muy servicial, le gusta cocinar y es muy buena repartiendo. O sea, cuando la comida está poquita y llegan 4 invitados nuevos, mi mamá es experta en la Multiplica. multiplicación y ese don se lo heredé. Me gusta eso de servir, ¿no? Ahora se llama emplatar, pero a Ajá. mí me gusta más la palabra servir, por lo que significa mi mamá es profesora, Sí. entonces le encanta enseñar y creo que heredé ese espíritu pedagogo de la paciencia para enseñar. Profesora de El Carito en colegio y tu papá es un líder social, allá ha trabajado en El Carito constantemente. ¿Qué tienes y qué impacto, digamos, hablemos de tu vida, digamos de la vida de Antonio José en tu vida, tu papá? Mi papá es un gestor cultural, toda la vida ha trabajado con el arte. Entonces, imagínate, le debo absolutamente todo a él. Mi papá fue el que, bueno, va a ser cantante, listo, le busco profesor, lo llevo a la escuela, vamos a la Escuela de Bellas Artes, vamos a estudiar técnica vocal. O sea, mi papá fue, y precisamente porque no lo dejaron ser músico. Mi papá es un personaje que todo lo puede, todo lo resuelve. O sea, mi papá te dice, listo, ya lo resuelvo. O sea, él es el que resuelve. Entonces, mi papá es una persona, además es muy chistoso porque él arma las fiestas y los holgorios como el que no quiere la cosa. O sea, como que dice, bueno, yo ahí compré unas cositas por si acaso hay una comida. Y de repente esa vaina se para. De repente hay una fiestona. Entonces mi papá, me parezco mucho a él en muchas cosas.
y en eso, por ejemplo, en que todo es posible, mi papá fue la persona a mí que me apoyó para ser cantante, entonces me identifico plenamente con él. Adriana, algo que me marcó a mí la vida es que cuando yo tenía 8 años, mis papás se separaron. Y fue algo, digamos, justo lo recuerdo muchísimo porque estaba en una fiesta infantil. Mi papá me dejó al mediodía, me despedí de mi mamá, me fue a dejar como a las 3 de la tarde a la fiesta infantil y era hasta las 7 de la noche y mi papá no llegaba, ya todos los niños se fueron, me quedé yo solo en esa casa y mi papá va llegando como a las 10 de la noche, muy triste, un poquito como se le veía, digamos, su aspecto demasiado abrumado por lo que había acabado de acontecer. Cuando yo me subo al carro, mi papá llorando me dice, su mamá se fue de la casa. Wow. Y eso, por supuesto, pues impactó de una manera definitiva mi vida. Pero tú, en tu casa, tienes una historia maravillosa que ya va a cumplir cerca de 45 años de casados, que se conocieron yendo al colegio en un bus intermunicipal y que aún hoy en día... Yo no sabía. Y que aún hoy en día conservan ese amor de una manera definitiva. ¿Cómo ha impactado el amor de tus padres y ese ejemplo que has tenido tu vida? Me estoy enterando en este momento. Bueno, mira, siento que no siempre fue igual. Es decir, mi mamá es la típica que su único novio fue mi papá. Mi papá no estoy tan seguro. Probablemente no. No escuches este podcast, por favor. Creo que me crié en un hogar, es muy raro porque mi papá fue una persona, o es una persona que a mí me decía como que yo podía todo, pero también era muy machista con mi mamá, típica Ajá. Cultura costeña, colombiana, de alguna manera. Entonces en un momento de la vida no fue tan fácil, sobre todo cuando ya tú te vuelves adolescente y ves que todo no es color de rosa. Sí. Que tú te das cuenta que quizás uno de niño le esconde muchas cosas, pero uno se da cuenta que la vida no es así. Y había muchos problemas también en mi casa y ya nosotros como que grandes nos dábamos cuenta. Y una de las cosas que yo siempre le dije a mi mamá, que no siempre fue así, era que a veces, qué pesar, porque de verdad que antes no había mucha conciencia de ir a terapia o de desahogarse con alguien o esta cultura de aparentar que todo estaba muy bien, no puedes sacar como estas frustraciones. Y mi mamá de alguna manera me contaba las cosas a mí. O sea, yo, la hija, entonces yo me cargaba de un montón de cosas con mentalidad de niña o de adolescente que no podía entender luego y yo me cargaba de rabias y veía a mi mamá ya perfecta y yo con mucha rabia. Entonces yo me acuerdo que cuando fui creciendo le dije a mi mamá, mira, si tú no te vas a divorciar de mi papá, no me cuentes nada. Wow. Yo le dije eso y me costó, porque también pensaba en que mi mamá con quién se desahoga. Pero afortunadamente, bueno, pasaron un tipo de cosas trascendentales en mi familia, tipo que mi mamá tuvo una situación de salud muy grande que se debatía entre la vida y la muerte, y eso para mi papá fue determinante para que transformara su personalidad y pudiéramos contar la historia que hoy estamos contando. Una historia de Entonces, transformación al fin y al total, cabo, ¿no? total, Para poder plenamente. continuar el camino de alguna otra manera hay que hacer un alto en el camino para poder continuar. O sea, mi mamá se derrite por mi papá, es una cosa, yo te digo que el amor que ella siente por él, yo le digo, pero yo le digo a ella que hasta tiembla, o sea, cuando lo ves una cosa, y yo, pero ya ¿cuántos años lleva? 44, una devoción por mi papá. Qué maravilla. Impresionante. Qué maravilla. Todo lo puede el amor, ¿no? Independientemente de lo que pase, obviamente el respeto, la responsabilidad es muy importante de llevar con la pareja, pero el amor es la clave, siento yo. Tú eres la hija de la mitad y se dice que los hijos de la mitad siempre como que son como los que menos bola le paran. O sea, eso realmente, la chiquita de la casa, Martina la Peligrosa, el grande que ahora es percusionista que toca con las dos, ¿cierto? Pero tú eras la de la mitad. ¿Tú sentiste eso de pronto? ¿Ser la de la mitad te impactó en algo? O sea, a mí me tenían que parabola sí o sí porque cantaba. Bueno, yo digo que a veces, y ya esto fue una conversación que tuve con mi hermano, en algunos momentos yo le robé esa primogenitura, porque yo funcionaba como la mayor. Entonces, si preguntas en la casa, ese rol de hermano mayor lo tuve yo. Claro, sí es verdad que los hijos de la mitad son como de caucho, como que no les paran mucha bola. Ella puede, o sea, y eso trajo grandes problemas a futuro, que uno se da cuenta que Claro. eso no es tan chévere. Es decir, yo todo lo puedo, todo lo resuelvo, tranquila que ella lo hace, ¿para qué vamos a ir al colegio si sabemos que ella sale bien? Ajá, o sea, ese ajá, montón de imagínate. cosas que uno cree que son muy bonitas, pero al final
son pequeños vacíos que la vida te lo cobra después. Sí, claro. Sí, en las relaciones, un montón de cosas. Entonces, mi rol, aunque era la de la mitad, siempre era como mejor dicho, la defensora del pueblo, la de todo, yo. Muy cuidadora de mi hermana, porque era la chiquita. Sí. Mi hermano, pues, el mayor, el único hombre, el anhelado, el esperado, la chiquita, y uno en la mitad. Pues bien, gracias. ¿Y usted cómo le ha ido? Muy bien. Pero creo que la música fue ese elemento que obviamente pues en mi casa fue muy importante y giró en torno a todo lo que sucedía y sobre todo en torno al movimiento de la familia, ¿no? Claro. Va a cantar, trasnochó, todo eso alteraba el movimiento natural de la casa. Además porque también en parte pues el sistema económico de tu casa también giró en torno a que empezabas a presentarte y también digamos de alguna otra manera eras proveedora, eras hermana mayor de alguna otra manera, ¿no? Yo no tenía ni idea de eso, te cuento. Ajá. Yo, o sea, como mi mamá y mi papá pues trabajaban y trabajaron toda la vida, yo como que pensaba que yo cantaba como que y eso era como un hobby. Yo sí notaba que mi papá no me negaba plata para nada, pero pero no tenía muy claro por qué. Entonces como que yo no me vi como eso. Nunca fui como consciente de eso. Claro, después de los años como que sí me fui dando cuenta. Ajá. ¿Qué hubo? pero sí, como que todo fue tan amplio y tan generoso que no notaba por qué. Pero sí, te digo que eso no es normal, porque Sí. no es normal, siempre son los padres los proveedores. Sí. Entonces también uno tiene que hacer y ahí voy con, yo no sé por qué estoy contando tanta infidencia, qué horror, o sea, pues porque como no estamos hablando de los nuevos éxitos y tal, sí. También cuesta separar esa parte. Sí. Cuando ya eres una mujer adulta. Y yo no sabía, y lo voy a hablar en pasado, porque sigo en proceso, Sí. recibir, sino dar. La proveedora, la dadora, la que da y la que da. Y me cuesta mucho recibir. Entonces también tiene que ver con eso. Claro. Porque de chiquita Claro. no era la que recibía, sino la que daba un montón. Entonces creo que eso ha sido muchas horas de terapia para poder resolverlo, pero aquí estamos y seguimos caminando. Pero sí creo que uno tiene que aprender a recibir. Y hay un error que siempre veo en los padres y es que cuando ya crecemos, formamos una familia, entonces, no sé, hay que repartir estos huevitos. Entonces, esta está mejor, vamos a darle un solo huevito. Esta necesita más, vamos a darle 4 huevitos. Y a la otra, démosle medio, porque mejor no le demos, porque ella se resuelve sola. Y creo que no es justo, Mira, porque creo que los padres tenemos que seguir manteniendo o en lo posible, ser igual con los hijos, independientemente de las personalidades de los hijos. Yo siempre me acuerdo una historia de una amiga mía que el papá decía que le iba a llegar una herencia, tú sabes, no sé, todos tenemos un familiar que está esperando una herencia. Bueno, y esa herencia llegó. Y entonces cuando el papá fue a repartirla, dijo, ay no, a ella no le demos mucho porque es que ella está súper bien. Y a la otra, no, ella está fregada, vamos a darle todo. Y ella dijo, no, o sea, esa herencia la hemos esperado igual todos los años. Yo ya tengo empeñada esa plata. Así? No, acuérdate que ella estaba bien, esa era la que estaba bien. Entonces creo que para mí fue una enseñanza de aprender también como padre a ser un poco más equitativo siempre, independientemente del futuro de los hijos, pero también a uno como hijo aprender a recibir. Claro. Y no quiero que suene feo, pero como con no mal acostumbrar a los padres también, como Sí. que yo lo resuelvo y yo soy pues la non plus ultra. Adriana, hoy en día se habla mucho de la crianza respetuosa, ¿no? Y yo creo que todos los papás que estamos aquí en algún momento hemos asistido a alguna charla, seguimos algún podcast sobre esto, a Manuela Molina, que también viene acá, ¿cierto? A diferentes, digamos, psicólogas infantiles tratando de cambiar y romper los círculos. Y en esa época de tu crianza, digamos, no se hablaba ni de la mía, se hablaba de eso, ni de las emociones, ni de nada de eso. ¿Cuáles eran la metodología o las herramientas que utilizaban tus papás para que los 3 pelados de la casa hicieran caso? La chancla. No, terrible, a mí me pegaron un montón, o sea, y ya entenderás por qué. Me quedaba, y yo me acuerdo que yo no lloraba, y a mi papá le daba ira, que yo no llorara, entonces me daba más duro. Y creo que hoy lo veo con ojos más benévolos,
siento que lo hacían porque esa era la metodología, es que no había otra. Y así los criaron a ellos Y también. y peor, al contrario, yo creo que ellos eran mejor que lo que los criaron a ellos. Yo hoy miro al pasado y digo, pues pucha, mi papá cuenta unas historias, o sea, que no sé, que los dejaban afuera y yo no sé qué cosas que uno no es capaz de hacer con sus hijos, y yo digo, antes fueron gente para criarlo a uno. Sí, mis padres pues tampoco son tan viejos, pero digamos pertenecen a otra regeneración. Y fue una crianza muy dura. Mi papá era súper duro. Ahora viene la línea delgada entre la dureza y la disciplina. Entre si yo fuera lo que soy, no por la violencia, porque yo creo en la crianza respetuosa, creo en la no violencia, pero sí creo que hay que obligar a nuestros hijos a muchas cosas y disciplinar. Y mi papá fue hiper mega, o sea, alemán conmigo. O sea, yo la Tanto que tú te disciplina. volviste un día torera, ¿no? ¡Ole, torito!, ¿no? Mi papá me iba a pegar y yo iba con un pañal y saqué el pañal y le dije, ¡ole! Y mi papá se murió de la risa y no me pegó. Entonces encontré un mecanismo de defensa. Entonces a lo que voy es que con los años también a mi papá ya hicimos muchos procesos de perdón, de todo, y a mi papá también le costó mucho. A mi mamá nunca nos pegó. El que pegaba en la casa era mi papá, Sí. y mi mamá ponía todas las querellas del mundo. Hoy entiendo que tal vez eran rabias y miedos no resueltos. Y mi papá llegaba de trabajar y mi mamá poniendo 10.000 querellas, que hicieron, que no hicieron, que fueron, que bajaron. Y también él no sabía cómo hacerlo. Entonces, hoy lo veo con mucho más benevolencia. Sin embargo, y esto lo voy a decir con mucho respeto, pero tengo que decirlo, en este país de las madres sagradas, inmaculadas, intocables, me parece tenaz. Mi mamá fue una mamá muy buena, muy amorosa, no violenta, todo, pero no es la historia de todo el mundo. Hay unas mamás muy violentas, hay unas mamás que empezaron el bullying de sus hijos en casa. Pero como la mamá es abnegada, me he dicho, intocable, inmaculada, no se puede decir eso. Ay, Claro. no digas eso. Sobre todo nuestra cultura, yo soy una mujer que tiene mucha fe, Sí. pero nuestra cultura no se habla. Sí se habla. Sí se habla y se tiene que decir porque se tiene que sanar. Porque hay madres, por ejemplo, a mí me da risa el Día de las Madres. Mi madre divina, abnegada, que ha sido mi todo, mi no sé qué. No es la verdad para todos. No es la verdad para todos. Entonces uno tiene que reconocer eso. Ahora, yo siempre creo que yo veo estas historias de la mamá perfecta que no sé qué y no me intento, o sea, no me reflejo. Pero sabes también que hay que entender esa mamá, que vivió esa mamá. Porque a veces cuando nos ponemos en el contexto de los papás también que lo criaron a uno, ¿bajo qué contexto fue? ¿Qué le dijeron a ella? ¿Sí? ¿Cómo la trataron a ella? ¿Cuál fue la manera en la que lograron de alguna otra manera sacarla adelante? ¿Qué Claro, no le dijeron? ¿Estuvieron claro, presentes pero ese es el o no? adulto. Claro. Esa es la persona adulta la que mira hacia atrás y mira con benevolencia. Y yo no estoy hablando de no perdonar, porque yo Sí. creo que el perdón es la llave que abre las puertas de la felicidad. Yo creo que el perdón es por uno mismo. Entonces, ese adulto puede mirar y decir, mira, es que mi mamá está, pero ese niño no entiende eso. Entonces, hay que sanar a ese niño, esa niña dolida, esa niña que no recibió lo que esperaba, que tiene una cantidad de chichones y vacíos. Entonces, creo que también toca ir a esa infancia y mirar. Bueno, como dice el proverbio, ¿no? Cuando era niño pensaba como niño y actuaba como niño, más cuando fui creciendo empecé a actuar y a vivir y a pensar como adulto. Claro. Entonces es otra película. Claro, después de sanar, por supuesto, ese niño que fuiste. Vamos a hablar ahora sí de el momento en el que empieza ese gusto por la música y empieza con tus hermanos, con las ollas de la casa, con lo que fuera, armar orquestas y grupos musicales en la casa. Tu hermano hoy es el percusionista que te acompaña, Martina fue corista mucho tiempo tuya, bailarina, también pasó por el mismo bar en donde tú cantaste, de Carlos Vives, y hoy en día pues digamos que hacen música ya de manera independiente, pero tu hermano digamos que es el percusionista de las dos. Hablemos de cuando la música era un juego. Mira, para mí la música siempre nos guió y nos salvó y nos sanó. Yo sé que la música en la actualidad queda en la última sección del noticiero y hace parte del entretenimiento. Ajá. Pero la música no es eso, es una pequeña parte. La música tiene un poder transformador, sanador, y nosotros en la casa lo vivimos. Mi papá es músico, mis hermanos son músicos, o sea, yo nunca
pensé en otra vida diferente a la música, pero una de las cosas absolutamente divinas que vivíamos en la casa eran los momentos de cantar, de hacernos coro con las cucharas, con de todo, con lo que fuera. Yo me acuerdo que en esa época existían los cassettes y que uno podía grabar. Nosotros vivíamos todos los días grabándonos. Hola, 543, probando. Hola, sí. O sea, me daría mi vida por encontrar uno de esos cassettes y ver. No Yo existe. también, Para publicarlo yo. Pero mira, grabábamos y grabábamos y le dañábamos todos los cassettes a mi papá. Porque mi papá oyendo una canción, besándome en la boca, me dijiste. Hola, hola, sí, sí, probando sonido. Solo la muerte podrá. Sí, sí, me escucho. O sea, mi papá nos quería asesinar cuando veía eso. Y tenemos un cuento famoso, mi hermano y yo, Ajá. que mi papá es demente. Entonces, mi papá cuando le gusta una canción, acuérdense que en esa época no existía como el repetir, sabía que retroceder. Ajá. Entonces mi papá cogía un cassette y lo grababa de solo la canción que le gustaba. Imagínate. O sea, yo me acuerdo cuando salió de Lado que A y lado B. todo, o sea, todo de la misma canción. Eso es demencial. Hoy lo veo, pero a mí me parecía normal, ¿no? Entonces a mi papá le gustaba, yo recuerdo, La Ciguapa. ¿Se acuerdan de Chichi Peralta? El cassette de La Ciguapa. O sea, yo oía La Ciguapa de mi casa al colegio todos los días. O sea, baila, baila y no te pongas guapa. Baila, baila. Terminado y otra vez, levanta la mano si tú eres. Todo esto a las 6 de la mañana, 5:30. Terminaba. Entonces mi papá en los 31 de diciembre, no es la misma versión de aquí, debo aclarar, porque la versión de aquí es otra, de Faltan 5 para las 12. Ajá. La de aquí es una cosa como medio triste, así, las campanas de la iglesia. La de allá la hace Aníbal Velázquez, entonces, chequitín, 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 la campana de la Whippity. iglesia están sonando. Bueno, o sea, y entonces mi papá grabó su respectivo cassette todo el día y tales. Y mi hermano y yo cogimos ese cassette para grabar. Entonces mi papá estaba en los preparativos del 31 de diciembre y cuando empezó, las campanas de la iglesia están sonando, 5, 4, 3, 2, grabando, sí, aquí, sí, sí, yo soy Adri, yo soy Luigi, sí, sí, estamos grabando, 1, 2, 3, anunciando que el año viejo se va, o sea, era horrible. Ajá. Y mi papá, ¿quién ustedes los voy a matar? Porque ese era mi cassette que yo había grabado. Se me largan de aquí, no vuelven aquí hasta que no me traigan el LP donde está. Para yo volverlo a grabar. Hoy en día lo O ves, sea. lo ves con risa, pero ya nos hablaste también de todo lo que tuviste que sanar a ese papá, digamos, tan estricto. ¿Qué representa el vallenato GRGR, Adriana Lucía? Mira, debo decir, mi papá es los contrastes, porque también la alegría máxima junto a mi papá. O sea, mi papá es un tipo muy chistoso. Él tiene un sentido del humor impresionante, pero también representaba esa parte dura, exigente, todo. Entonces era como una dualidad todo el tiempo. El GRGR es la primera canción vallenata que yo me aprendo en mi vida y nace de un reto con mi papá. Mi papá me dijo, apréndete una canción vallenata, y yo le dije, no estás ni tibio, porque eso no es para mujeres y para niñas menos. Y mi papá voltea y me dice, eso fue que te quedó grande. ¡Wow! Y yo, va a ver que me lo voy a aprender, o sea. Y me aprendí el GRGR. El GRGR es el armadillo, o sea, el armadillo es el GRGR, la manera Sí. como le dicen así en Valledupar, por ahí, al armadillo, y es una canción de Rafael Escalona. En esa época daban Escalona, se nos acaba de caer la cédula, y daban Escalona, y yo veía, pues, obviamente, el GRGR. Ya tenías 20 años en esa época. No, era muy chiquita, era muy chiquita. Yo sé. Sí, sí, bien chiquita. Y me aprendí el GRGR, no, es que yo era una bebé, yo me aprendí eso, podía tener 10 años, más o Y menos. con eso fuiste a concursar al Festival Vallenato, ¿no? Me presenté en el Festival Vallenato con Alfredo Gutiérrez. Ajá. Alfredo Gutiérrez fue mi primer padrino, mentor, patrocinador, yo no sé cómo se llama, Ajá. pero yo le dije, ay, señor Alfredo, ¿será que me deja cantar una canción? ¿Cuál te sabe, mijita? El GRGR. Mira, el GRGR. Y luego te regalan un GRGR. ¿Que cómo lo bautizas? ¿Cómo bautizas No, ese armadillo? Rafa. Rafa. Mi GRGR se llamaba Rafa. O sea, tuviste un armadillo de mascota en la casa. Un armadillo, y había sido criado en cautiverio, entonces era como un perro, o sea, un armadillo perro. Ajá. Y el armadillo andaba conmigo así, tal, se acostaba en la cama conmigo, así, ay, más lindo. Hasta que Martina la Peligrosa, ¿qué hizo? Mi hermana me lo mató. Sí. Quiero llamar a todos los animalistas, no mentira. Imagínate cómo lo mató. Pero pobrecita, ella lloró más que yo.
A mí me habían llevado a hacer una cirugía. Ajá. Yo tenía algo en los senos paranasales, no sé qué cosa, entonces me llevaron y estuve unos días con las vainas, la cosa, y yo era muy chiquita, llegué a la casa después de varios días y los RR no se pueden bañar, los RR no se bañan. Y mi hermana no solo lo bañó, sino que le echó perfume para que yo lo encontrara oloroso. Entonces el animalito ya estaba como golpeadito del baño y ella echó el perfume y ella hizo así. Obviamente lloré, mis ojos. Ella lloraba más que yo. Yo no sé quién lloraba más. Y esa fue la triste historia. Entonces mi papá, en compensación, me fue a buscar un armadillo. Obviamente era un armadillo montuno, o sea, normal, como son ellos, Ajá. como de verdad deben estar. Ajá. Y me daba unos latigazos, o sea, era terrible. Y yo no, entreguémoslo al monte, porque es allá donde pertenece. Mira, tú decías ahora que a veces los papás cumplen sus sueños a través de los hijos, ¿no? Entonces como que empiezan a heredarle todo eso que no pudieron ser. Y tu papá me dice que ustedes son lo que él siempre quiso ser. Ustedes son ese cantante, ese artista que él siempre quiso ser. ¿Tú crees que de alguna u otra manera, y ahí me acuerdo mucho con eso que decías del cassette que les ponía mucho música repetida? Yo me acuerdo que yo tenía un lorito en la casa que se llamaba Paco, que para poder que hablara le tenía que poner lo mismo toda la noche. Paco quiere cacao, toda la noche Paco quiere cacao, y el lorito terminaba hablando y diciendo Paco quiere cacao. ¿Piensas que de alguna u otra manera tu papá, o sea, ustedes tres son una construcción de lo que siempre quiso ser su papá? Mira, yo creo que mi papá no sabe lo que es él. Yo quisiera como que él se viera con mis ojos, porque mi papá ha compuesto de las canciones más bonitas que yo he cantado y las composiciones de mi papá son impresionantes, pero él como que no se la cree todavía. Yo pienso que hay algo en el paquete que fue puesto. Nosotros nacimos con la música en la sangre. Hoy miro para atrás y digo, pues eso a mí, ¿quién me lo enseñó? Nadie. Nadie me lo enseñó. Yo a los 3 años cantaba, a los 5 años cantaba, a los 12 años ya yo había firmado con una disquera. O sea, imagínate, todo fue muy prematuro. Pero mi papá, yo soy producto de la disciplina de mi papá. O sea, mi papá, yo soy muy disciplinada, pero muy disciplinada en la vida. Y eso sin duda se lo debo a mi papá. Mi papá, yo me acuerdo una vez en mi carrera, en mi vida, tuve nódulos en las cuerdas bucales. Obviamente es un momento terrible, claro. Esas son operaciones que las quieres evitar, entonces me mandaron terapia. Y los médicos me dieron 6 meses de terapia para recuperarme, a ver si ahí... Y yo me recuperé a los 3 meses, porque Imagínate. era tal la disciplina de la terapia, de todo. Entonces yo eso se lo debo a mi papá. Yo creo que mi papá me enseñó más la disciplina a mí que con él. Entonces creo que mi papá... me entregó lo mejor de él para mí. Sí. Y a veces somos muy injustos los hijos y vemos como todos los defectos. Ahí está pintado mi papá. Pero también las cosas buenas que nosotros poseemos también son de ellos. Claro. También nos las enseñaron Claro, ellos. y es lo que llamamos en Sin Reserva la mejor infancia posible. Es decir, no es perfecta, nunca va a ser perfecta. No vamos a ser unos padres perfectos. Eso es muy complejo. Es la mejor infancia perfecta con las herramientas que tenemos. Ahora, si constantemente nos estamos preocupando por buscar esa mejora en la calidad que le damos a nuestros hijos de tiempo, de todo eso, buscamos ahora, digamos que el conocimiento está en internet, en las redes, lo podemos buscar, es muy fácil hoy en día acceder a ese conocimiento en donde puedo ser un mejor papá cada día con las vivencias, pero a través del ejemplo como fue tu papá. Y tú decías algo muy importante, Adriana, y es que tú desde los 5 años ya cantabas, o sea, una exposición completa, la tarima para ti, casi que naciste en una tarima completamente. ¿Te hubiera gustado hoy, cuando ya eres una adulta y ya ves los niños que tienes, te hubiera gustado tal vez jugar más como juegan tus hijos en vez de estar en una tarima con esas responsabilidades acá? Ay, no sé, esa pregunta me parece tan compleja porque también no sería lo que soy. Entonces no sé qué parte de mi vida anular, Sí. porque yo me crié en la tarima, o sea, yo soy la propia artista tarimera, Ajá. criada en la tarima. Para mí la tarima es el lugar donde soy. Como el periodista en la calle. Yo aprendí Literal. aprendí a hacer ahí, siempre he estado en ella. Curioso, estaba buscando fotos de mi casa, mía, y no tengo fotos sino bailando y cantando. Entonces no tengo fotos de gente, o sea, de gente normal. Sí. O sea, claro, en la adolescencia me salté un montón de cosas. Ajá. Un montón de cosas. Y
siempre en responsabilidades, siempre cumpliendo, siempre horarios, siempre Y tu papá detrás protegiéndote en una burbuja porque ese mundo era de trago, de bebé. Total. Ajá. Y yo definitivamente, a veces mi esposo me dice, ay, tú eres más inocente, porque tú vas saludando a todo el mundo en la calle, tú no, yo tengo cero miedo, cero todo. Tú es que un día de esto te van a atracar, tú ni te das cuenta, yo le voy dando besos a todo el mundo. Y entonces me dice, Ya saben, ahora vamos a repartir no, besitos. es que soy terrible. Entonces me dice, ¿te falta calle? Y yo le digo, sí, me falta calle, porque no la viví. Qué bonito. Porque siempre estuve Guardaste esa como- inocencia de que todo el como mundo guardada. está bien. Claro, y eso te trae grandes golpes. Sí, claro. Grandes golpes cuando te das cuenta que todo el mundo no es tan bueno y tan lindo. Entonces siempre estuve como en una burbuja ahí metida. Sin embargo, creo que también el hecho de que mi papá me haya guardado también Sí. me guardé de un montón de cosas que pudieron haber pasado también. Adriana, siempre le preguntan a los artistas qué te ha dejado la música, qué te ha dado la música, pero yo quiero cambiarte hoy esta pregunta y es, ¿qué te quitó la música? Cuando tú ves hacia atrás, obviamente la música es lo que eres hoy, ya lo acabas de decir, pero si ves hacia atrás, ¿qué te quitó la música de alguna otra manera? Relajarme, estar más tranquila, disfrutar más sin afanes. Ujú. Siento que me volví vieja antes de tiempo. Siempre me recuerdo, es más, hoy cuando me veo en las fotos y digo, pero yo era así de chiquita, como que cuando me veía y estaba ahí, yo sentía que yo era más grande. Entonces, siento que me quitó la idea de sentirme más acorde a mi edad. Ajá. Eso me dio demasiadas responsabilidades muy chiquita, entonces eso me cargó mucho. Más grande empezaste a buscar a cómo conectarte con esa niña que te hubiera gustado ser. Claro, y además que tuve un novio terrible, mi primer novio fue terrible porque era como un papá, o sea, era terrible. Ay, Dios mío, el innombrable. Pero, y eso pasa precisamente por eso, por no buscar iguales a ti, sino que uno se sentía más viejo. Entonces, eso me lo Sí. robó la música. Y también diría que hoy en día, tiempo. Sí, Tiempo, Adriana, tiempo. fuiste reina navideña en el Carito. ¿Quién te hacía los vestidos para esos reinados? Mi abuela. Ujú. Mi abuela murió el año pasado y mi abuelo también. Murieron del 96 y 94 ¿Minerva o años. Ignacia? Minerva Gracia era mi abuela, Ujú. Minerva Gracia, una abuela y mi abuela Ignacia. Ambas cosían, Ajá. pero esos vestidos me los hacía mi abuela. Esa que tengo ahí, mira, de hojalillo y lino Ajá. y el cosito al lado con la mediecita iba así. Eso me lo hizo mi abuela. Mi abuela Minerva, wow, le debo tanto, pero tanto. O sea, yo recuerdo mi amor por la moda, por las costuras, por los figurines, por la revista Iñércoles, iba a decir el nombre, pero no nos está patrocinando. Eso Dilo, ya ni dilo. existe, la revista Vanidades. Sí, no importa. Que llegaba con las modas, mi abuela las tenía. Nosotros somos de la zona rural, somos de Sí. un pueblo Ujú. muy chiquito que pertenece a Lorica, se llama El Carito, y a mi abuela todo le llegaba ya como, no sé. ¿Tú recuerdas los versos que te cantaba tu abuela Minerva? Me acuerdo de todo, o sea, Cántame uno. decía, mariposa vagarosa, rica en tinte y en donaire, ¿qué haces tú de rosa en rosa, de que vives en el aire? Yo de flores y de olores y la espuma de la fuente y del sol resplandeciente que me viste de colores. Mi abuela me cantaba eso todo el día. Todo el tiempo Escribiste cantaba esto en tus redes. Me he quedado sin abuelos. eso. Ay, no. He cerrado un ciclo de mi vida que me llena de tristeza, pero también de una gratitud inmensa de haber disfrutado de ellos muchos años. Los amaré por siempre y nunca me cansaré de contar sus historias a mis hijos. ¿Cómo fue esa relación de tu infancia con tus abuelos? Yo crecí con unos abuelos que no se hablaban. mis abuelos se odiaban. O sea, mi abuela odiaba a mi abuelo. No van a escuchar la historia perfecta. Ya advertí que mi mamá y mi papá no pueden ver este podcast. Mi abuela dormía en un cuarto, en una habitación, y mi abuelo en otra habitación. Entonces yo pensé que eso era así.
Wow. que cada abuelo tenía una habitación. Y mi abuelo no se parecía en nada a mi abuela. Yo no entiendo en qué momento de la vida se pudieron enamorar, coincidir. Mi abuela era una mujer culta, súper preparada, con un lenguaje. Mira, para que se hagan una idea, mi abuela se hablaba a sí misma en voz alta. Y ella se decía a sí misma: habráse visto, Minerva Gracia, cuán bajo has descendido por tu loco afán de vivir. Imagínate. Eso es como una película de así, una novela de García Márquez. Una radionovela. En cambio, mi abuelo, el propio costeño, mamador Ajá. de gallo, o sea, mi abuelo no hablaba nada serio, yo no sé, o sea, en verdad no tengo ni idea cómo pudieron coincidir en algo. Entonces mi abuela no le hablaba a mi abuelo, Sí. o sea, no le hablaba, era como que foto y posábamos todos en la foto, pero ellos no se hablaban, una vaina rarísima. Y comíamos todos en la mesa, pero mi abuela no determinaba. Mi abuelo no le tenía rabia a mi abuela, pero mi abuelo sí. ¿Quién sabe qué le habrá hecho? Pero eso sí puedo decirlo, que quién sabe qué. Entonces ella decía, imagínate la loquera que decía mi abuela. Mi abuela le decíamos, ay, mamá, le decía a mis papás, mis tías, mamá, ya, perdónelo, ya pasaron los años. Y ella decía, Dios no me perdona si yo lo perdono, imagínate. Pero igual no se separaba de él. Nunca se separaron, siempre estuvimos, o sea, murió mi abuela y Sí. a los días murió mi abuelo, o sea, a los meses pues murió mi abuelo. Entonces yo amé a mis abuelos hacían todo por mí. Mi abuela Ignacia, yo no me crié con mi abuelo materno, mi abuelo materno se llama Blas Llorente. De los Llorentes del Florero, no mentira. Y yo no me crié con él, entonces Ajá. digamos que no viví ese vínculo, pero Sí. mis tres abuelos, los abuelos espectaculares, yo decía, quiero en un circo, y mi abuela me hacía un circo, o sea, mi abuela me construyó una carpa, mi abuela, yo quiero este vestido, mi abuela con su bordando, Sí. ahí con su tambor, mi abuelo, nunca olvidaré que mi abuelo tenía un baúl. Y en ese baúl él metía cosas que nos regalaba, pero mezclaba todo, o sea, el jabón con el yupi. Era una cosa, y el yupi que nos regalaba sabía jabón. Entonces, pero yo me lo comía feliz, ¡ay, no sabe a jabón! Pero, ¡Qué rico! pero ese recuerdo, o sea, que cuando como Ajá. jabón, me acuerdo de Adriana, vení, hoy en día se habla mucho de las emociones y yo sé que todos los que están acá también hemos aprendido se habla mucho de transitar las emociones, de apoyar a nuestros hijos, etcétera. Entonces te voy a nombrar unas emociones y tú me dices qué la genera en ti, algo muy rápido, ¿listo? ¿Qué te da felicidad? mis hijos, la sonrisa de mis hijos, ¿Qué te da tristeza? la indiferencia de la gente ante las injusticias. ¿Qué te hace sentir rabia, furia? La gente que no piensa en la otra gente, sino que piensa nada más en sí mismo. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da temor? Ay, el tiempo. Me da temor no pasar tiempo con mis hijos. Que mi vida profesional empieza a debatirme ahí entre la vida de mamá. ¿Qué te da asco? ¿Te repugna? La violencia y especialmente la violencia a los niños. Me da, de verdad, no me controlo, me desconozco. Ujú. ¿Qué te da aburrimiento? Me da aburrimiento, por ejemplo, ay no, ¿para qué digo esto? Que no haya espacio, bueno, en mi profesión, para nuevas músicas, para nuevas cosas, sino que todo Ajá. sea lo mismo, y entonces no haya cabida para nuevas propuestas y nuevas personas. Me encanta eso que acabas de decir. Ansiedad. En estos días experimenté, yo no soy muy ansiosa, Ajá. pero el escenario, ahí esto va a sonar muy chicanero, pero en verdad vamos a chicanear. Tú lo contaste, estuve desfilando en la Quinta Avenida en Nueva York y ese día cuando me levanté, o sea, me dio una ansiedad loca, era así, y cuando la carroza empezó a moverse para ubicarse así, estaba yo en pleno Manhattan, así como, Dios mío, me dio como que una locura. Ay, contrólate. Creo que nadie lo notó, pero estaba muy ansiosa. Qué maravilla que una mujer que ha estado siempre en las tarimas, pues también sienta eso. O sea, es decir, en últimas, somos humanos independientemente de donde estemos, de donde miremos, etcétera. ¿Qué te da envidia?
¿Qué has sentido? Sí, claro, obvio. Por supuesto. Obvio. A mí me da envidia la gente que puede dormir en todos lados. O sea, pero me da mucha envidia. Me da envidia revuelta con rabia y odio profundo. O sea, me encantaría poder, ay, me voy a dormir. O sea, yo tengo amigos que se duermen de un semáforo a otro. Ay, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? O sea, no, me da rabia. Eso me da mucha envidia, pero mucha. De la mala. Adriana, ahora sí cambiemos y hablemos de tu rol de mamá. Es decir, ya hablamos de tu infancia, ya hablamos de lo que han sido esas personas que te acompañaron en esos momentos de crecimiento. Hablemos ahora, tú te convertiste en mamá primero de un niño y ahora tienes gemelas. ¿Cómo ha sido ese rol y qué has querido llevar de esa infancia que viviste a tus hijos? Demencial, o sea, demencial. Tengo 3, soy mamá de 3, guerrerita de Dios, o sea. Mira, hay una cosa que yo le he dicho a mis hijos y siento, de esas cosas que uno se siente orgulloso, como que sí, que mis hijos no son miedosos, no le da miedo nada, ninguno de los 3. Se mandan a lo que sea y eso es de mi infancia. Yo siempre les digo, no es no sentir miedo, sino que aunque tengan miedo lo haces, con miedo pero lo haces. Entonces yo me acuerdo que mi hijo de chiquitico iba a subir, iba a trepar algo, y yo, tú puedes, dale. O mi hijita chiquitica que tiene una media lengua y me dice, mamá, no puedo. Y yo volteo y le digo, sí puedes, siempre puedes. Acuérdate de esto, tú puedes. Entonces me encanta que no les dé miedo subirse, bajarse, escalarse, hacer. Y eso lo llevo yo de mi infancia porque evidentemente no tuve una infancia muy miedosa que digamos. Claro, claro. Hablaste de algo importante que yo creo que es el temor. Levante la mano el que siente este temor. ¿Tendré el tiempo suficiente para compartir con mi hijo? ¿Cierto? Constantemente. Pero resulta que si no salimos a trabajar, pues tampoco comemos, pero también estamos pensando en la universidad de los niños, pero también estamos pensando en darles un mejor futuro al que tuvimos nosotros. Es una dicotomía constante y es un duelo constante también que hacemos cuando nos vamos de la casa, dejamos a los chicos. Un día mi esposa llegó llorando, el único día que no pudo darle el beso de buenas noches a los niños, se puso a llorar porque no se despidió de los niños. Es una sola noche, pero es que el tiempo, siente uno ese conteo regresivo que ya van a crecer y no van a querer estar con nosotros, ¿cierto? ¿Cómo repartes y cómo logras visualizarte como un artista, como lo que eres, famosa con responsabilidades, con conciertos, con grabaciones, etcétera, pero presente? Ay, no, te digo que es un tema que me duele mucho, o sea, no lo sé manejar todavía, estoy en proceso de aprendizaje porque con mi hijo fue tan diferente porque mi hijo me lo llevaba para todos lados. Entonces yo me sentía una mamá non plus ultra porque mi hijo estaba en los camerinos, en las tarimas, en los todo conmigo. Y me criticaban mucho porque la gente todo lo critica. Entonces, primero, número 1, no importa lo que hagan, siempre los van a criticar. Siempre falta algo, falta el centavo para el peso, especialmente en la mamá, porque la culpable siempre es la mamá. Perdón, con el perdón de los papás, pero casi siempre es, ay, no, ese niño no tiene mamá. O sea, entonces, yo recuerdo una vez en el aeropuerto de Quito, tal vez, en Ecuador, Perú, no sé. Estoy embolatada, un momentico y me ubico, pero no sé, no es trascendente eso igual. En Ecuador, estaba yo ahí en el aeropuerto y se me acercó un señor y yo venía así con los equipos, los músicos y me dijo, hola, ¿por qué le hace eso a su hijo? Imagínate tan sapo, que ni siquiera, o sea, ni sabe quién soy yo ni nada. Y yo me quedé así como, pero yo no me sentí mal. Entonces yo al contrario me sentí muy bien y me sentí muy orgullosa de mí y dije, pues mi hijo está en el mejor lugar donde puede estar, con su mamá, punto. Y ahí como que pero si me cuestioné, yo digo, ¿qué tal este tipo? Y ni sabe quién es, imagínate cómo será con la hija, con el tan montador, o sea, entonces ha sido muy difícil. Entonces con las niñas, yo no tuve niñera ni nada con mi hijo. Sí, yo era la niñera, di lactancia hasta los 2 años y medio. Con mis hijas empezó la hecatombe porque ellas nacen prematuras, 2 meses en la clínica, entonces ya no estoy mamá presente con el otro. Entonces tengo que estar con las 2. Pero el otro también me dice, mamá, me hace falta, hace mucho no te veo. Llego en las noches y ya me voy a dormir. Claro. Entonces mi hijo me dijo que quería verse una serie. A las 10 de la noche cuando llegaba de la clínica. Entonces yo era así como con un palillito así, durmiéndome, cayéndome, me extraía cada 3 horas. Yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Pero tengo que hacerlo.
Nacen mis hijas, a los 15 días me operan de la vesícula, o sea, todo mal, a los 4 meses me operaron de una hernia, mejor dicho. Entonces, yo me acuerdo que yo lactaba a las 2, siempre fui una vaca lechera y no una vaca cualquiera. Entonces, entonces venía de la historia de haber lactado a mi hijo. A ver, mi hijo parto natural, lactancia 2 años y medio, mis hijas cesárea y lactar a 2. Debo aclarar que estaba inicialmente embarazada de 3, natural. Natural, sin Wow. tratamiento. Wow. Así que no me toquen porque se preñan. Y entonces yo decía, pero si son 2 tetas, tienen que ser 2. 3 no caben. Y tengo 2 finalmente, entonces empiezo a lactar a las 2 con mucho dolor por las heridas de las cirugías, porque fueron varias, fueron vesículas, cesárea y hernia. Y entonces mi esposo, y ahí debo, mejor dicho, mi esposo lo único que le falta es tener teta para ser mamá. Sí. Mi esposo es un ¿También dicen papamamá. lo mismo de mí? O sea, de verdad, él es un papá mamá. Entonces, el apoyo de él es fundamental. Y él me dijo, no te mates. O sea, ya, yo sé que lactaste, yo me negaba, no voy a comprar fórmula porque tengo que darle a las 2. Y entonces me dijo, dale a una, le damos a la otra y en la otra ronda le das a las otras. O sea, tranquila. Y esa tranquilidad que él me hizo como que, sí, son 2 maternidades, son 2. Y eso que yo tengo 3 hijos con 2 partos, o sea. Es decir, que si fueran 3 partos, 3 cosas. Entonces, claro, empezar a quejarme del tiempo que tenía con mi hijo, ¿no? Con esta todo es repartido. Bueno, tú me entiendes, tú eres papá de gemelo, entonces todo es como si la única, si una llora y la otra no llora, entonces, ¿qué hacemos? Con la que llore, no, pues que tiene que aguantar porque tiene que acostumbrarse a que la Así otra es, llore. así es, Entonces claro. es muy duro porque empieza, ay, tuve más tiempo. El otro te lo podías llevar a la cama Claro. y dormir con, ¿cómo te llevas las 2 más 3? Pues, o sea, es difícil. Bueno, podemos comprar una, no, 2 king size. Poder dormir. Entonces siento que al final Sí. de cuentas, y pues con esto cierro, siento que hay mucha información maravillosa con la que nos podemos nutrir, pero hay una cosa que no falla y es la que yo quiero invitar a las mamás y a los papás, pero a las mamás también a confiar en la intuición, nuestra intuición. Uno sabe ya, ese bebé llora por cólico o llora por nada o llora por... Uno sabe, uno conoce eso cuando a veces tenemos tanta información que tenemos mucho ruido y tenemos que aprender a callar esas voces, a apagar esos ruidos y a escucharse uno mismo. Adriana, brevemente, porque ya se nos está terminando el tiempo, yo siempre a los invitados les pido, ¿cuál es tu propuesta para ofrecer esa mejor infancia posible? ¿Qué se te ocurre? Mira, yo siempre creo y sueño y cada vez que pueda decirle a estos papás, yo los digo desde la tarima. Soy una loca porque la gente baja a bailar y yo ahí hablando de la infancia, pero yo creo que tenemos que ofrecerle a nuestros hijos el hogar y nuestros brazos como el lugar más seguro del mundo. Yo no creo en que uno, obviamente estamos, ahí no hay que permanecer y vamos a aguantar hasta que todo, no, yo creo que hay parejas que es mejor que estén separadas, ¿sí? No estoy hablando de eso, estoy hablando de esos brazos para los hijos. A veces hay unos papás tan duros con sus hijos, tan crueles con sus hijos, unas mamás tan duras, y yo digo, mira, el mundo allá es muy cruel, el mundo afuera es muy duro. Qué chévere que los niños digan, oh, llegué a mi casa. Muero por llegar a mi casa. Mi lugar favorito es la casa. Yo te voy a contar una chicanería que me dijo mi hijo en estos 2 días. Mi hijo ama estar en la casa. O sea, tiene 12 años, está en la preadolescencia. Su lugar favorito es la casa, estar con nosotros. Ama a su papá, a su mamá. O sea, Qué privilegio, qué todo. privilegio. Es una cosa divina. Y el otro día le mandaron a hacer una entrevista del colegio. Tenía que hacer una entrevista y me dijo, quiero entrevistarte porque ¿sabes qué? Tú eres la persona más interesante que conozco. Y yo como que... ¡Wow! No sé si lo dijo para chicanearme, pero me parece muy lindo que él me vea con esos ojos. Claro. Porque yo como madre siempre veo lo que me falta, lo que no he hecho, me doy muy duro, me doy mucho palo, pero cuando veo mis hijos felices, digo, lo hemos hecho bien. Y sí, y digo a mi esposo,
tenemos que lograr que nuestro hogar sea mejor que el que nos tocó. Que Qué bonito. si nosotros ya le estamos ofreciendo a nuestros hijos una mejor infancia que la nuestra, ya estamos triunfando. Hemos pagado la boleta. Adriana, ¿con qué frecuencia te ves al espejo para saber cómo estás? Me imagino que ahorita antes de venir, oye, este peinado está bacano. ¿Ah? Me veo todo el tiempo, si los camerinos no hay sino espejo. Bueno, mira. Con este espejito, quiero que te veas a los ojos y me digas, ¿qué es lo mejor de ser Adriana Lucía? ¿Qué es lo más bonito? Hola, ¿cómo te va? Mira, oye, tú. Hace un tiempo hice un ejercicio con el espejo. Ajá. Cuando me miraba al espejo, solo miraba lo que no me gustaba. Ujú, Y empecé a hacer un ejercicio de mirar lo que me gustaba. ujú. Y lo que me gusta de mí. Y me empecé a mirar y dije, ay, pero tienes los ojos chéveres. Y cuando me vi a profundidad, hoy me miro, y te lo digo porque he pasado por momentos muy difíciles. Estos últimos años han sido una marea muy dura para nosotros como familia, a mí a nivel personal, como un tsunami que llegó y ya nos paramos y ya nos levantamos y nuevamente construimos casa. Hoy me veo a los ojos y digo, puedo mirarme a los ojos con tranquilidad, de saber que soy la que está enfrente al espejo, Qué belleza. que no tengo máscaras, que esto que ven, esto es lo que soy, que me puedo acostar en mi cama y recostar mi cabeza a la almohada con tranquilidad, y mis errores y mis aciertos he sido consciente de ellos y soy esa que está en el espejo. Maravilloso. Nuevamente mirándote a ese espejo, ¿qué tanto tienes hoy de esa niña que fuiste? Bueno, mi esposo dice que hace 10 años soy igualita y, Y por eso lo amas. y dice que dice que yo soy una foto hace 10 años. Así que es un gran piropo. Tengo mucho. Yo soy la misma niña apasionada, inocente en muchas cosas, ilusa. Soy muy igual. Es que curiosamente yo sé que hay que evolucionar y hay que cambiar. Pero yo no he cambiado tanto. Cada vez que me veo de niña y veo como mis videos y cosas que digo, lo pienso igual. Entonces yo le doy gracias a Dios porque desde niña no sabía cómo, Ujú. pero me mostró el destino sin saber cómo era el camino. Ujú. Me equivoqué, me metí en caminos pedregosos, me metí en arroyos y pantanos que no Sí. debí, pero rápidamente retomé el camino y siento que estoy encaminada a ese propósito que vi una vez de niña cuando me miré al espejo. Y lo más bonito es que eres coherente y eso es realmente de resaltar en ti. Y vamos a terminar esto con preguntas rápidas sin reserva, algo muy breve. Rápida, 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 rápida. ¿Listo? ¿Estás lista? Lista. Bueno, ¿qué da sin reserva? Amor y comida. ¿Qué te quita el sueño? Los planes futuros. ¿Cuál es la canción de Paulina Rubio que compusiste? Paulina Rubio grabó una canción mía que se llama Cásate con tu mamá. Cásate con tu mamá. Vamos a buscarla. La de Alejandro Sanz, De Marc Anthony. de Marc Anthony. Marc Anthony grabó una canción mía que se llama Volver a comenzar. ¿Sobre qué has cambiado de opinión a lo largo de los años? Sobre la visión de mujer y de familia. ¿Para qué ya perdiste el tiempo? Para pintar. Soy bruta para pintar. ¿A qué o a quién le volverías a decir no? A los que querían cambiar mi esencia a cambio de fama o cosas así, o dineros, Carlos Vives, mi inspiración, Martina la Peligrosa, mi amor, mi chiquita linda siempre. una mala influencia, Ay, Dios mío, aquel innombrable. ¿qué te mueve las fibras? No, yo soy más emocional. La música, por supuesto, pero me encanta mucho también como la cultura colombiana, Ujú. los artesanos, las cosas que nos representan como identidad. De eso me mueve todo. ¿En qué puedes estar equivocada? En la manera de criar. Algo en la manera vida de- que prefieras evitar. Las drogas, o sea, nada que genere adicción. ¿Te das el lujo de? Me doy el lujo de comer
casi todos los días como una Masterchef. ¿De qué no se habla que deberíamos estar hablando más? De las infancias y de las madres y padres no sagrados. Algo arriesgado que hayas hecho. Me tiraban sobre una tabla cuchillos prendidos con fuego. Mi hijo me preguntó que si era lo más arriesgado que había hecho en mi infancia y yo dije, ¿contesto o no contesto? ¿Que si ella lo podía hacer también? ¿Que si él lo podía hacer? No. No, me dijo, ¿y tu mamá cómo te dejó? Y yo quedé en silencio y llamé a mi mamá, mami, ¿y tú por qué me dejabas? ¿Una maña o una manía? Pellizcarme la lengua. ¿Cuál es tu superpoder? Cocinar muchas cosas al mismo tiempo y cocinar para un mundo de gente y resolver rápido. Tu defecto. Impuntual, qué horror. El carito. Mi lugar más feliz. Algo que nadie sabe de ti. Ay, no, ¿y yo por qué lo voy a contar aquí? ¿En qué te has dado por vencida? En casi nada, yo. En pintar. ¿Mejor consejo que has recibido? Si no sabes qué hacer, no hagas nada. ¿En qué crees hoy más que nunca? En Dios, en que la fe hay que alimentarla todos los días. Un regalo significativo que te hayan dado. He recibido, me gustan y me conmueven mucho las cosas que se hacen, perdón, las cosas que se hacen con las manos. Si fueras una niña aún, ¿qué regalo te gustaría recibir? Me gustaría recibir una semana, un fin de semana, una temporada de no trabajo, sino de familia normal. Qué bonito, mira eso. Lo simple, siempre volvemos a lo simple que termina siendo lo más grande. Y por último, una canción para cantar en karaoke de Adriana Lucía, así como a capelazo. No, esta me la mandan todo el mundo de karaoke, así que es verdad, díganme si es verdad. Dice así: tú has sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad. Has sido lo más grande de mi vida, mi patria viva, la esperanza de mi soledad. Y quiero que te quedes tan solo un momento. Mírame a los ojos, no tienes que hablar. Adriana Lucía y la niña interior de esta cantante que nos sentimos orgullosos, Sin Reserva. Muchísimas gracias por conectar con la niña que fuiste y gracias por estar aquí. Tenemos un regalito para ti, chiquito. Por acá. A ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy. Qué bonito que conecten con el niño que fueron. Y quiero que saquen todos mientras le entregamos este detallito a Adriana Lucía. Ay, qué Stephanie Sepúlveda, la creadora de donde estamos, de esta feria Baby World, le hace entrega de este regalito. Y a ustedes quiero que saquen el celular. Y vamos a ponerlo en modo selfie, ¿les parece? Saquemos todos los celulares. Vamos a ponerlo en modo selfie. ¿Vale? No para que me tomen fotos a mí. Bueno, si quieren también, pero después. ¿Listo? Vamos a ponerlo en modo selfie y vamos a mirarnos todos a ese celular. A los ojos. Y vamos a preguntarnos esto cada uno. ¿Qué tanto tengo hoy de ese niño y niña que fui? No me cuenten esa respuesta, llévensela a casa. Un abrazo para todos, chao. Gracias. Sin Reserva, con José Fernando Patín, el podcast.